Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con la polémica del derbi. Vamos con esa acción que interrumpió el partido durante un cuarto de hora. Vamos con esos lamentables hechos acontecidos ayer en el Metropolitano por parte de un grupo de aficionados, entre comillas, que lógicamente han hecho un flaquísimo favor a su club, con una actitud, con unos actos absolutamente reprochables y condenables. Vaya todo esto por delante, porque los actos por parte de estos seguidores evidentemente tienen que ser duramente condenados. No puede ser, creo, de otra manera. Ayer vimos cómo después del gol del Real Madrid, Thibaut Courtois, quizás completamente exaltado debido a unos cánticos hacia su persona. Recordemos, Thibaut Courtois, exportero, es guardameta del Atlético de Madrid, siempre recibido de una manera muy polémica cada vez que regresa al feudo rojo y blanco. Habría recibido unos cánticos muy ofensivos en su contra y decidió, bueno, pues tomarse su revancha particular, dirigiéndose hacia ellos justo cuando el Real Madrid anotaba ese gol que le daba la ventaja momentánea. Este hecho habría desatado la ira de estos aficionados radicales y respondieron arrojándole todo tipo de objetos, especialmente mecheros, parece que incluso una bolsa llena de excrementos y otras lindezas varias que evidentemente tienen que ser motivo de sanción. Eso lo tenemos todos claro, clarísimo, lógicamente. Pero el debate lo abría el Cholo Simeone en rueda de prensa, hablando también de la actitud y la responsabilidad de los futbolistas, de los protagonistas sobre el terreno de juego para con el público, para con el cliente del espectáculo. Unas declaraciones, las del Cholo, que han, cabreado y desatado la ira y furia de algunos, incluso de algunos medios de comunicación, pero si queréis saber mi opinión es que estoy completamente de acuerdo con él. Los jugadores no pueden hacer gestos a la afición. De hecho, este es un supuesto que está contemplado en el reglamento, con sanciones que van de 4 a 12 partidos. Y lo que pasa aquí es que de manera sorprendente, este tipo de sanciones nunca se le hacen pagar a los futbolistas. Todo este tipo de gestos hacia el público son absolutamente gratuitos. Gratuitos, no aportan nada. Lo único que pueden aportar es precisamente esto: exaltar conductas violentas, indeseables y antideportivas. Yo creo que hasta aquí todos estamos o deberíamos estar de acuerdo. El propio Cholo Simeone se mete en el saco cuando dice que habría que sancionar ese tipo de conductas, se mete a sí mismo. Hombre, el Cholo Simeone, ¿no? Capaz de agarrarse la huevada tanto en su faceta de entrenador como de jugador. Lo hemos visto todos. Pero no solo el Cholo Simeone se ha pronunciado en esta línea. Ha habido más gente, lógicamente. Entre ellos, un madridista ilustre, el héroe de la séptima, Peja Mijatović. El comportamiento de los aficionados no están justificados, comenzó diciendo el que fuese delantero del Real Madrid o Valencia. Pero yo creo que los jugadores deben comportarse de una manera correcta. No provocar, no girarse, no hacer ningún tipo de gesto a la grada. Mijatović destacó la facilidad para detectar a los individuos que lanzaron objetos contra el portero madridista, ya que hay muchas cámaras, ¿no? Y seguro, y espero que sean, sancionados. Estas personas que se comportan de esta manera no tienen que pisar ningún estadio más. El fútbol ha llegado a un punto en el que hay que fijarse mucho en eso. Por eso la decisión del árbitro de suspender el partido durante 20 minutos me pareció perfecta. Ya era hora de ver una cosa así. Unas declaraciones que no han gustado en el madridismo, que no han gustado en el seno del madridismo, ni en muchos medios de comunicación afines y de manera oficial no afines. Unos medios de comunicación que por supuesto que también tienen su parte de responsabilidad, ofreciendo debates en pos del clickbait
sobre si tú tienes que bailar en campos rivales o no, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. El hecho está claro, los aficionados serán sancionados, identificados y condenados, sin duda, como siempre. Ayer vimos incluso como algunos iban encapuchados, ¿no? Algo que, francamente, desconcertante. Desconcertante. Pero el aficionado, al final, es el cliente, es el que mantiene el chiringuito. Los protagonistas son los jugadores. Pero quien mantiene esto, quien mantiene el negocio, es el aficionado. Y habrá que preguntarse por qué suceden estas cosas. Desde el chiringuito algunas voces apuntan al antimadridismo. No me parece una respuesta lógica, seria, ni en pos de buscar la verdad o el trasfondo de los motivos reales por los que esto sucede. Sinceramente, esto es como decir si pasa al Barcelona por el antibarcelonismo, si pasa con el Atlético de Madrid el anticholismo y chorradas diversas. Escurrir el bulto con explicaciones baladís para fanáticos. No, esto no puede ser. Habrá que intentar preguntarse el por qué. Y aquí, lógicamente, yo creo que también los medios de comunicación tienen su parte. Claro que tienen su parte. Los medios de comunicación que, por ejemplo, en la etapa de José Mourinho, defendieron cosas absolutamente indefendibles. Vamos a ver, la gente tampoco es tonta. La gente ve lo que pasa. La gente entiende también lo que está sucediendo. Ven un trato de favor por parte de los medios de comunicación. Yo lo veo. Y he podido constatar que no solo yo. Conozco más gente que piensa en mi línea. Y no son pocos, ¿eh? Y no son pocos, precisamente. De hecho, nadie me va a decir a mí que Mijatovic es sospechoso, ¿no? ¿O sí? ¿O también? ¿También es sospechoso? Los jugadores, lógicamente, tienen que comportarse. Está descrito en el reglamento. Recuerdo a un futbolista brasileño del Valencia que festejaba los goles haciendo el gesto de un perro orinando. Teníais que ver, ¿no? La lluvia de objetos que se producía cada vez que lo realizaba. La lluvia de objetos está muy mal. Claro que está muy mal. Y ojo, aquí no estoy comparando a este jugador con Thibaut Courtois, ¿eh? Lógicamente, son acciones que no tienen nada que ver, pero sí que me sirven para ejemplificar la responsabilidad que puede tener un futbolista cuando llegan a suceder altercados similares. Claro, los aficionados son los responsables de tirar esos objetos, pero la actitud del futbolista, en aquel caso, merecía ser sancionada. Y tardó mucho en serlo, ¿eh? Tardó mucho en ser sancionada. Ayer, Thibaut Courtois, yo creo que se tiene que ahorrar sus gestos. Tendría que reprimirse, ¿no? Un poco. Un poco. Sabe perfectamente dónde está. Está en el club que le dio a conocer a nivel internacional. Sabe también delante de la grada que está. No son precisamente ni la familia Ingels de la Casa de la Pradera, ni los abuelos de Heidi. Hombre, pero Courtois no tiene la culpa de esto, no tiene la culpa de esto. No, si yo no digo que tenga la culpa de esto, pero habrá que saber estar y saber darse cuenta, uno, de dónde está, del contexto y de lo que puede llegar a suceder. ¿No? Digo yo, ¿no? Para algo tenemos el cerebro. Esos cánticos, lógicamente, no se deben producir. Unos cánticos que probablemente, si el árbitro no los escuchó, deberían haberle alertado de los mismos, como mínimo. Como mínimo. Quizás hubiésemos prevenido los altercados que finalmente terminaron sucediendo. Desgraciadamente, sucedieron. Pero tengo que decirlo alto y claro. La conducta de Thibaut Courtois no fue la mejor de todas. No fue la mejor de todas. No justifica lo que sucedió, pero, en cierto modo, como mínimo vamos a decir que no ayudó en absolutamente nada. Totalmente prescindible, totalmente evitable y ahorrable.
yo creo. Y es que aquí lo que tenemos que tener claro es una cosa. El aficionado es perseguido, señalado, condenado y sancionado, puesto que hay una normativa y una legislación para que esto sea así. Pero recordemos, también hay una normativa para que los jugadores eviten dirigirse hacia las gradas, precisamente para que no sucedan cosas como estas. Sabemos del fanatismo que origina el fútbol, a veces desgraciadamente en exceso, de una manera totalmente gratuita y triste. No debería ser así, por supuesto que no. Pero esta norma está puesta para que los jugadores cumplan con unos cánones mínimos de profesionalidad, educación y saber estar sobre el terreno de juego. Simplemente pido que se apliquen las normas. Esa norma en concreto. No va a suceder en el caso de Thibaut Courtois, pero debería suceder en el futuro. Porque recordemos, y repito y reitero, lamentable e impresentable lo sucedido ayer por parte de los aficionados. Lamentable e impresentable, lo dice la inmensísima mayoría de la afición colchonera del Atlético de Madrid, que podría tener que pagar por culpa de ellos, por culpa de sus actos. Pero recordemos una cosa, los jugadores tienen que tener también un saber estar, un comportamiento profesional sobre el terreno de juego. Recordemos, ellos son los protagonistas del fútbol, sin ninguna duda, los que se llevan los elogios, el dinero y los focos y la gloria. Pero el espectador es el cliente, el que mantiene todo este tinglado del fútbol. Y como dice el famoso eslogan, el cliente siempre tiene razón, aunque parece que en el fútbol no tanto. Simplemente apelo a hacer caso al sentido común, a la lógica, nada más. Ni más ni menos. Las conductas sancionables hay que sancionarlas. Y punto. Por parte del público, por parte de los jugadores, por parte de quien sea. Por ello están tipificadas, ¿no?, en diferentes leyes y normas. Simplemente es cuestión de aplicarlas. Lo que no puede ser, desde luego, es seguir tensando la cuerda con el silencio cómplice de muchos medios de comunicación y tener que lamentar hechos como los vividos ayer. Esperemos que no vuelva a suceder y, sobre todo, esperemos que haya un esfuerzo por parte de todas las partes, por parte de todos, por parte de los aficionados, por parte de los jugadores y también una mayor parte de responsabilidad, de saber hacer por parte de unos medios de comunicación que desde hace muchos años parece que solamente viven del clickbait y la polémica. Y esta polémica, en ocasiones, lo único que hace es enervar a la gente. No se puede hacer negocio, clickbait, a costa de enervar a la gente. Sentido común, que no vuelva a suceder y esperemos que no se repita y esperemos una mayor madurez por parte de todos, aficionados, jugadores y medios de comunicación. Un fuerte abrazo del Rapsodo Laurana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!